acompañe para hablar sin censura de este golpe asestado nuevamente por las autoridades estadounidenses y que si nos había llevado a hablar del juicio de la historia con Genaro García Luna, si se da, pues yo no sé cómo podamos ponerle a este caso del exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos del priista Enrique Peña Nieto. Querida Anabel, te agradezco mucho que nos regales este tiempo para dialogar con estos temas importantísimos. Un abrazo. Hola Vicente, igualmente un abrazo al auditorio, gusto en saludarlos. ¿Lo dije bien? Habías escrito de Cienfuegos en México en Llamas, ¿no? Es correcto, Vicente. Justamente ahora que me desperté, porque como sabes, en este momento me encuentro en Europa, cuando me desperté y vi la noticia de la detención de Cienfuegos, la verdad es que inmediatamente mi mente regresó al 2008, 2009, cuando yo escuché mencionar a militares muy enojados, muy molestos. En ese momento, Salvador Cienfuegos era el oficial mayor de la Secretaría de Defensa Nacional, era el sexenio de Felipe Calderón, y estos militares estaban muy molestos porque Salvador Cienfuegos desde aquel entonces aspiraba a ser en un momento u otro el secretario de Defensa Nacional. Y estos militares comentaban cómo entre 2005 y 2007, en la otrora paradisíaca bahía de Acapulco, internacionalmente conocida por sus atardeceres, en un yate propiedad del empresario Jaime Camil Garza, había dos pasajeros recurrentes y muy recurrentemente, simultáneamente. Arturo Beltrán Leiva y el entonces jefe de la región 9ª Militar, con sede en Acapulco, Salvador Cienfuegos. En ese yate había otro pasajero. Era una mujer que trabajaba en ese momento, estamos hablando 2005, 2006, que trabajaba para Marta Sagún. Y esta mujer joven hablaba de cómo después de estas reuniones ella transportaba un portafolio lleno de dinero hacia Los Pinos. Esas son las primeras imágenes que yo tuve del general Cienfuegos y de su presunto involucramiento, en aquel momento presunto involucramiento, con los Beltrán Leiva. Era con todo el cártel de Sinaloa, cuando estaba asociados con los Beltrán Leiva en lo que se llamaba la Federación, y que después tú recordarás que en el 2008 el cártel de Sinaloa se pelea con los Beltrán Leiva y se dividen. Bueno, pero cuando todos eran una familia feliz, Guerrero era territorio del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, allí estaba el general Salvador Cienfuegos. Después, en el 2012, cuando empieza la competencia interna en la Sedena para suceder a Galván Galván, yo escribí aquí en México en Llamas, en la página 153, en el capítulo Guerra en la Sedena, hablaba de todos estos candidatos que se estaban disputando, que Enrique Peña Nieto, entonces presidente electo, todavía no presidente porque él entró el 1 de diciembre de 2012, pero el presidente electo, como estos militares estaban disputando ser el sucesor de Galván Galván. Y aquí en este libro yo hablo de cómo el grande Sergio Villarreal Barragán, alias el Grande, un testigo clave en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, un testigo clave sin duda alguna en las acusaciones contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño en la Corte de Nueva York, y un testigo clave de acuerdo a los expedientes de la PGR en declaraciones del 2010, 2011 contra el general Salvador Cienfuegos. Y cómo el Grande hablaba de cómo efectivamente cuando Arturo estaba en Guerrero o cuando estaba en la Ciudad de México,
entre 2005 y 2009 tenía todo el apoyo y el respaldo del ejército mexicano. Él decía que estaban arreglados con los mandos del ejército en esas demarcaciones. De 2005 a 2007, Salvador Cienfuegos fue el jefe de la región militar en Guerrero, y de 2007 a 2009 fue jefe de la región militar en la Ciudad de México y un pedacito del Estado de México, porque la primera región militar abarca esta zona. Y decía, el arreglo no era para que no catearan las tiendas de narcomenudeo, sino para abordar asuntos grandes como tráfico de drogas por toneladas, para que pasaran a través de retenes militares, para quitar y poner retenes en todos los estados de la República. Inclusive llegamos a operar en Guatemala. Él se refería que a los jefes de las regiones militares les entregaban de $800,000 a 1,200,000. Esa era la cantidad de sobornos que les entregaba periódicamente a los mandos de la Secretaría de Defensa Nacional. Se estaba refiriendo, y aquí lo señalo, se estaba refiriendo a, implícitamente acusó a quien fungió como jefe de la 9ª Región Militar, con sede en Acapulco, Guerrero, cuando los Beltrán Leiva eran amos y señores de la plaza, y quien también fue comandante de la 1ª Región Militar, cuya sede es el Distrito Federal, plaza que según el Grande también controlaba la organización criminal. El general de división Salvador Cienfuegos, otro fuerte suspirante a suceder a Galván Galván. Esto lo escribí en el 2012 en México en Llamas, y ahora lo tenemos en esta acusación criminal, que déjame señalarte que he podido confirmar, que es el propio fiscal Richard Donahue y Michael Robotti, los dos fiscales que enjuiciaron al Chapo Guzmán, los dos fiscales que tienen la acusación criminal contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño e Iván Reyes Arzate, son estos mismos fiscales quienes están llevando a cabo estos cargos criminales en contra de Salvador Cienfuegos, concentrando todo el caso México, porque ya no se puede llamar de otra manera, el caso México en Nueva York. Si bien es cierto, nosotros habíamos comentado que el caso de García Luna sería un juicio histórico, aquí estamos hablando del maxiproceso más importante de la historia en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Estamos hablando que al hilo, el mismo fiscal, en la misma corte, estarían siendo enjuiciados los dos exsecretarios de Estado más importantes de los dos últimos sexenios. Por una parte, Genaro García Luna, del sexenio de Felipe Calderón, y por otra parte, Salvador Cienfuegos, del sexenio de Enrique Peña Nieto. Todo conectado en complicidad, en relación a su complicidad con el cártel Sinaloa y los Beltrán Leiva. Pues qué paquetote, en este caso México, como le llamas tú, en este maxiproceso de esos fiscales, y lo que demuestra que podrían en su momento, estoy hablando del México que conocimos por sexenios, podían cambiar los personajes, pero la trama, la red estaba tejida para que continuara el negocio. García Luna en tiempos de Calderón, hoy sabemos, de acuerdo a estas acusaciones, Salvador Cienfuegos, y los que salgan, Anabel. Y los que salgan y los que permanecen, Vicente, porque por desgracia esta red criminal no ha terminado. Por desgracia, muchas de las personas allegadas a tanto a Salvador Cienfuegos como a Genaro García Luna y a Cárdenas Palomino siguen enquistados en las instituciones. Hoy, y nosotros lo hemos comentado tantas veces, y hoy aplicaría lo mismo, Enrique Peña Nieto puede decir que no sabía quién era Salvador Cienfuegos. Falso. No solo porque yo lo publiqué en unas páginas de México en Llamas, eso es lo de menos. Había señalamientos claros dentro de la PGR, acusaciones directas de quién era Salvador Cienfuegos. Había toda una serie de señalamientos dentro del ejército de quién era Salvador Cienfuegos. Enrique Peña Nieto nombró a Salvador Cienfuegos porque no sabía lo que era. No. Yo pienso, estoy convencida ahora, que lo nombró porque justamente sabía lo que era.
Felipe Calderón con Genaro García Luna. Genaro García Luna ya venía de la AFI, sabemos todo lo que hizo en la AFI. Felipe Calderón sabía quién era García Luna. Le entregaron documentos, le entregaron fotografías de Cárdenas Palomino y toda su gente recibiendo sobornos del cartel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Felipe Calderón no sabía quién era García Luna, lo sabía. Por eso lo nombró secretario de Seguridad Pública Federal. Ayer publiqué un reportaje importante en el sitio de noticias Aristegui Noticias, una investigación sobre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Ciudadana. Recordarás que durante muchos programas hemos hablado de esto, incluso tú llevaste una pregunta, Sin Censura llevó una pregunta a la mañanera sobre García Harfuch y todavía hubo algún periodista de Televisión Azteca que lo defendió, que dijo cómo era posible que se cuestionaran este tipo de cosas. Bueno, yo sabía, porque estaba trabajando en este reportaje, que Omar García Harfuch no solo era un integrante muy cercano e incondicional de Luis Cárdenas Palomino, acusado en este mismo maxiproceso, en lo que se convierte en este maxiproceso en Nueva York con Cienfuegos, García Luna, Ramón Pequeño, de esta complicidad con el cártel de Sinaloa. Sabía que Omar García Harfuch no solo era su más cercano, sino que Cárdenas Palomino había sido su mentor. Gracias a Cárdenas Palomino había entrado a la Policía Federal, pero no solo eso. El propio García Harfuch tenía su negra historia. Había reprobado los exámenes de control de confianza. 3 veces en la prueba del polígrafo mintió sobre sus relaciones, sus compromisos, textualmente compromisos con la delincuencia organizada. Y hoy este hombre, pese a este expediente, que es un expediente que no es que yo escribí aquí en mi computadora, es un expediente de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, es un expediente con firmas de funcionarios públicos, es un expediente fechado en el 2012, donde incluso la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal pide la destitución de García Harfuch porque no cumple con el perfil para estar en la Policía Federal. No lo despiden, como despidieron a miles de policías federales, porque Cárdenas Palomino lo protege, porque lo solapa, porque lo cobija, y además de haber mentido al polígrafo, aquí hay un claro señalamiento de sus vínculos con la delincuencia organizada, de cómo hablaba, negociaba con criminales, pero no los detenía, según él, porque no estaban en flagrancia. Está claramente cómo él hacía detenciones arbitrarias, cómo él hacía cateos sin órdenes judiciales, etcétera, etcétera. Es decir, la historia, por desgracia, se repite una y otra vez, mientras las autoridades no entiendan que cuando hay estos semáforos amarillos y rojos, es mejor no contratar este tipo de personajes. Así como Enrique Peña Nieto no puede decir que no sabía quién era Salvador Cienfuegos, así como Felipe Calderón no puede decir que no sabía quién era Genaro García Luna, me parece que hoy la jefa de gobierno ya no puede decir más que no sabe quién es Omar García Harfuch. Y creo que es momento también que, si queremos una transformación de México, también se le plantea al presidente Andrés Manuel López Obrador esta situación, Anabel, y de eso creo que nos podemos encargar, si así lo consideras, con el permiso y la autoría que tienes de este expediente secreto de Omar García Harfuch, para plantearle al presidente el presente y el futuro, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a haber limpia de personajes que estuvieran relacionados al general Cienfuegos, porque ya se hizo, dijo, con los que trabajaban con García Luna. Y tú has dicho que hay tapones, que hay todavía personajes de la red de Genaro García Luna que continúan enquistados en la Fiscalía General de la República. Tan es así que aquí en Sin Censura también dimos a conocer que el que se supone debe de buscar a su compadre, miren lo que estoy diciendo, el que se supone que debe buscar a Luis Cárdenas Palomino es compadre del prófugo. El presidente debe de tener otros datos, y no sé quién le esté mintiendo al presidente, pero también hay que decírselo abiertamente, con todas sus absolutamente, letras. Absolutamente, Vicente. Hoy yo escuché la mañanera y anoté algunos señalamientos que hizo muy importantes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él señaló que esa corrupción de gente como García Luna, como Cienfuegos,
se daba en el régimen del periodo neoliberal. Era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresiva que se fue gestando de tiempo atrás. Él dice que en este momento en México ya no sucede esto, que esto con el nuevo gobierno, con la transparencia, con la cuarta transformación, esto ya no debe ser así. Y señala que habría una limpia en las instituciones. Bueno, pues tendría que empezar por la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del Distrito Federal, que por decirlo menos es la Secretaría de Seguridad Pública, después de la Secretaría Pública Federal más importante de México, el señor Omar García Harfuch, así con estos antecedentes de detenciones arbitrarias, de cateos sin órdenes de aprehensión. Incluso aquí se dice que tiene un nivel de inteligencia por debajo del promedio, que es nervioso, que es colérico, que incluso dijo que su propio hermanastro Javier García Morales había sido ejecutado por sus negocios con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el hombre que es el próximo García Luna y el próximo Cienfuegos. Si la 4T está esperando que termine el sexenio y para el próximo sexenio de nuevo miremos atrás, digamos, sí, ahora esta persona también es detenida. Bueno, nadie podrá decir que no lo sabían porque lo anunciamos. Por eso es importante este periodismo de rendición de cuentas, porque se dice en su momento, como yo lo dije con Salvador Cienfuegos, antes de ser electo, designado como secretario de la Defensa Nacional, como lo hice con Genaro García Luna. Bueno, ahora estoy haciendo con Omar García Harfuch de que este personaje, no de acuerdo a mí, no lo digo yo, lo dice la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, debió estar expulsado de la policía desde que ingresó, desde el 2009, que empezó a reprobar todos sus exámenes de confianza, donde mintió sobre, cuando le preguntaron, ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada? Mintió. ¿Consumes drogas? Mintió. ¿Has cometido algún delito en el último año? Mintió. Así es lo que señala este informe, además de que todas las demás áreas en las que se evaluó a García Harfuch reprobó, no pasó, lo consideran no apto. Bueno, pues este es el perfil del jefe de la policía más importante de México, el segundo de la segunda policía más importante de México. Y otra cosa importante, mi querida Anabel, no sé si ya lo mencionaste, es que tenemos tantas conversaciones, pero esto es importante, si ya lo mencionaste hay que recalcarlo y si no, que quede claro. Omar García Harfuch está siendo señalado para en su momento ser el sucesor de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuando Alfonso Durazo busque ser gobernador de Sonora. Por eso es tan importante dejar en claro, pues por lo menos para decir, la investigación periodística ahí está, si se quieren tomar las decisiones que se quieran tomar, pues que se asuman las responsabilidades. Sí, que se asuman las responsabilidades y que después no vengan nuestros políticos a decir, ay, mira Calderón, mira Peña Nieto lo que hacía. Está bien mirar al pasado, pero es mejor también mirar al presente y ver lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué ahora? Porque ahora se puede prevenir. Si Felipe Calderón, si Enrique Peña Nieto hubieran prestado atención a todos los señalamientos documentados que había dentro de la PGR, dentro de las propias instancias de gobierno, estos dos personajes no hubieran sido nombrados, si ellos no hubieran sido cómplices de tanto de Genaro García Luna como de Salvador Cienfuegos, este escándalo vergonzoso que está viviendo la sociedad mexicana, porque yo no sé los mexicanos cómo lo vean, pero es vergonzoso que toda la política mexicana de antidrogas, de seguridad pública, de los últimos 12 años, se esté ventilando ahí en una corte federal de Nueva York, donde los mexicanos parezcamos cavernícolas corruptos, donde no hay instituciones en México capaces de procesar a estas personas acusadas de narcotráfico. Y cuando vemos casos como Omar García Harfuch, uno piensa, pues tal vez tienen razón, tal vez no somos capaces, pero entonces, que así como está pagando Calderón y Enrique Peña Nieto las consecuencias,
pues también las pague este nuevo gobierno cuando estas personas terminen siendo señaladas y procesadas, porque Omar García Harfuch era un hombre muy cercano a Luis Cárdenas Palomino, y la información a la que yo he tenido acceso es que él también está en la mira del gobierno americano desde hace tiempo. Anabel, déjame, antes de cerrar, hacer un paréntesis para agradecerle a las más de 3,000 personas conectadas en Facebook, a las casi 20,000 personas en Sin Censura Media, a las casi 25,000 personas en Sin Censura TV. Estamos rompiendo récord de audiencia con este tema y con esta entrevista con Anabel Hernández, y les pido que se suscriban a nuestros dos canales, Sin Censura TV y Sin Censura Media, que le den like en Facebook y que apoyen el periodismo independiente, alternativo que proponemos desde los medios digitales en Sin Censura. Anabel, déjame, creo que queda claro también nuestro compromiso en Sin Censura para retomar este tema en la mañanera de Omar García Harfuch y el expediente secreto. Solo tú puedes hacerlo. Estoy convencida de eso y te lo agradezco. Gracias por la confianza y gracias por ese concepto que tienes de este espacio, Anabel. Me conmueve, me emociona y me compromete. Nos compromete porque somos un equipo. Anabel, déjame regresar al tema de Salvador Cienfuegos. Ayer no sé quién en Sin Censura Nocturno, pero me pareció muy interesante que me dijo, están jugando competencias en estos momentos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para ver quién es el primer expresidente investigado o en el bote por todo este maxi proceso. ¿Tú también lo ves así? Mira, Vicente, y por eso es importante cuando podemos hablar este tipo de temas con la audiencia, porque por supuesto los ciudadanos están en sus tareas cotidianas, son doctores, son médicos, son comerciantes, son padres, son madres, están ocupados en otras tantas cosas, por eso nosotros hacemos ese trabajo, hacemos la talacha por ellos y les informamos, ese es nuestro deber, nuestra obligación, que cada uno cumpla con el deber que le corresponde, y este es el nuestro, y por eso es importante hacer este tipo de análisis. Yo te estoy comentando que es la misma Corte de Justicia, los mismos fiscales que procesaron al Chapo, los que llevan el juicio contra Genaro García Luna y los que ahora han pedido la detención de Salvador Cienfuegos, quien terminará ahí, tal vez en el Metropolitan Correctional Center de Brooklyn, a un lado tal vez de García Luna en la celda, no sé cómo se puede organizar eso, ¿no? Y bueno, son estos dos mismos fiscales, este mismo grupo de fiscales. ¿Qué nos arroja esto? Esto no es al azar, esto no es un accidente. Se ve claramente, como yo lo había manejado, te lo había informado, lo había comentado en diferentes entrevistas desde la detención de García Luna, que yo la información que tengo es que hay una intención, no es casualidad, hay una intención del gobierno americano, de las áreas de justicia del gobierno americano, de poner un hasta aquí a la impunidad y corrupción política de funcionarios públicos en México, ligados principalmente con el crimen organizado. Dada la ineficiencia, ineptitud o cualquier otra cosa que se le pueda atribuir a las instituciones mexicanas que no somos capaces de procesar estos casos, se los llevan a Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que Genaro García Luna, Salvador Cienfuegos, Luis Cárdenas Palomino, Iván Reyes Arzate, Ramón Pequeño, son solo el comienzo de un proceso mucho mayor. Si tú me preguntas cuál es el común denominador de esto, pues hay 3 expresidentes al hilo, porque de los cargos que se acusa a Salvador Cienfuegos y a Genaro García Luna vienen desde el 2005, vienen desde el sexenio de Vicente Fox. Eso significa que en automático, al procesar estos expedientes en la Corte de Distrito Este de Nueva York, forzosamente se tendrá que revisar el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Tú me preguntas, ¿quién de los 3 caerá primero? Yo no lo sé, pero estoy convencida que hay investigaciones serias contra ellos. Todo indica, si uno ve el panorama, si tú ves el rompecabezas que se está armando en la Corte de Nueva York, uno puede entender, esto no es un juego pequeño, esto es un plan mayúsculo, un maxi proceso de facto.
Anabel, ¿esto tiene que ver con el Chapo Guzmán directamente? Te lo pregunto porque mucho hemos hablado de los pactos y, para serte sincero, no recuerdo quién, en un descuido fuiste tú quien me dijo, se rompieron pactos. No, ¿sabes quién fue? Aquel Phil Jordan, aquella vez que arrestaron al Chapo Guzmán por primera vez y que lo entrevistan en Univisión en vivo y en directo, dijo Phil Jordan, a mí me sorprende que hayan detenido al Chapo Guzmán, algún pacto se rompió para que lo arresten cuando sabemos que el Chapo Guzmán, el exagente especial de la DEA en El Paso, Texas, que el Chapo Guzmán le metió tanto dinero a la campaña de Peña Nieto, algo pasó para que hoy lo arresten. ¿Tiene que ver con la información que están soltando estos personajes, grandes capos? Hablabas del grande, yo te menciono al Chapo, por ahí debe de estar Vicente Zambada Niebla, el protagonista de El Traidor, tu nuevo libro. ¿Tienen que ver estas declaraciones? Absolutamente, pero estamos hablando de nueva cuenta de casos que no comenzaron con el juicio del Chapo Guzmán. Así como el caso contra Genaro García Luna comenzó mucho antes, como lo hemos comentado, y donde el caso del juicio del Chapo Guzmán, donde se ventila públicamente esta información, es como una especie de clímax, un anteclímax del caso. Lo mismo es el caso de Cienfuegos. Cienfuegos tenía señalamientos desde hace tiempo. Yo recuerdo al menos en 2011, 2012, que ya el gobierno americano preguntaba sobre Cienfuegos. ¿Y sabes quién tenía información de todo esto? ¿Sabes quién sabía mucha información tanto de García Luna como de Cienfuegos y otros militares involucrados con el crimen organizado? ¿Quién? El general Mario Arturo Acosta Chaparro, ejecutado a principios del 2012, antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. Una pieza clave en todo esto. Yo la información que tuve en su momento por gente muy cercana al general es que él ya había entregado una larga lista a la DEA de todas las personas que en el sexenio de Felipe Calderón y de Vicente Fox habrían estado cooperando con el cártel de Sinaloa. Y bueno, estos son los antecedentes que yo tengo. Entonces no estamos hablando de temas de investigaciones nuevas, sino estamos hablando de investigaciones que ya tienen tiempo, que han madurado evidentemente. Evidentemente, el juicio del Chapo Guzmán, todas las declaraciones de Vicentillo, todas las declaraciones de El Grande, todas las declaraciones de todos los coacusados, perdón, de todos los testigos que presentó la Fiscalía en el caso del Chapo, evidentemente les ha de haber abierto un panorama mucho mayor, mucho más claro, mucho más consistente. Dijeron, es el momento de hacerlo, porque también como ocurre en cualquier caso criminal, había la oportunidad, se abre una ventana. Al final de cuentas, el juicio del Chapo Guzmán abre una ventana histórica donde comenzarán a entrar todos estos casos criminales que terminarán, como te repito, en un maxiproceso histórico en México, donde no ha terminado, donde ni Genaro García Luna ni Cienfuegos son las piezas más altas en este rompecabezas. ¿Por qué no cerramos con tu opinión de una declaración del presidente que dice que no hay investigación ni proceso sobre el general Cienfuegos? Yo me rascaba la cabeza cuando en su momento decíamos no hay nada contra Genaro García Luna en México, salvo lo que empezó después a salir con la Unidad de Inteligencia Financiera con Santiago Nieto, que congelaba las cuentas, pero nada en la Fiscalía. Hoy me rasco la cabeza también cuando dice el presidente no hay nada de investigaciones ni proceso contra Cienfuegos en México. Tu opinión para cerrar, Anabel. Bueno, pues ahí sabemos quiénes son los responsables de hacer estas investigaciones, es la Fiscalía General de la República. Y bueno, en su caso la Gendarmería, pero cuando son delitos en flagrancia, cuando no son delitos en flagrancia, y cuando son delitos que se cometieron en otros espacios, en otro tiempo, es la Fiscalía a través de la Policía Federal Ministerial, a través de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se encargan de hacer estas investigaciones. Evidentemente no las están haciendo. Y ahí retomaríamos de nuevo este tapón que existe.
Mientras sigan existiendo estos personajes del pasado, que dice el presidente que ya no están, se equivoca, están ahí, que los vea porque están ahí, y porque si no los ve en este momento, yo no digo que los haya contratado él no es responsable de la contratación de Omar García Harfuch, no es responsable, seamos honestos, digamos la verdad, no es responsable de las contrataciones que hizo Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía, pero moralmente es un hombre que debe alzar la voz y debe decir: habíamos prometido a los mexicanos que no íbamos a repetir las historias del pasado. Tenemos que no repetirlas, tenemos que cumplir esa promesa. Y me parece que ahí hay varios ejemplos. La Fiscalía General de la República y el gobierno de la Ciudad de México, quien tienen que mostrarnos a los mexicanos que de verdad casos como el de García Luna y de Cienfuegos son parte del pasado y no del presente. Querida Anabel, pues estamos ya buscando, muchos que tenemos México en llamas, recapitular, recordar eso que nos escribiste desde hace tantos años, y yo te agradezco que tengas este detalle con Sin Censura para hablar de esta información en un medio independiente, no tradicional, alternativo en redes sociales, y te prometo que eso que has dejado sobre la mesa lo asumimos con toda la responsabilidad. Ya tendrás noticias y por lo pronto te mando un abrazo. Un abrazo, Vicente. Muchas gracias y gracias al auditorio. Saludos. Es Anabel Hernández, periodista independiente, autora de El Traidor, con los diarios secretos de Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, Los Señores del Narco, México en Llamas, Los Cómplices del Presidente, en fin, una larga lista de libros, y no se vaya.